Cuando un tonto gobierna, hay que tener mucho miedo. La justicia se impone. La detención de los menores en las Malvinas, Guayaquil, es un caso de desaparición forzada. Conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025, dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política, y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Señor Ministro de la Defensa, la jueza no ha actuado de una manera que no corresponde. El que le mintió al Ecuador sobre quienes habían detenido a los 4 menores de las Malvinas de Guayaquil, y que tampoco fue claro desde el principio que eran militares de la Fuerza Aérea y que se había producido la desaparición forzosa de estos menores, porque cuando servidores públicos detienen sin justificación a ciudadanos ecuatorianos y no se señala cuál es su real paradero, se comete la desaparición forzosa. Lo que ha hecho la justicia penal y lo que ha hecho la jueza constitucional es lo que corresponde. Usted debería preocuparse más bien de otro tema. Los autores mediatos también van a ir a la cárcel, y todos los que han ocultado este delito pueden entrar en autoría inmediata. De eso debería preocuparse, porque nosotros desde la Asamblea vamos a fiscalizar este punto. Esto no es política, esto es justicia y verdad. El caso, que involucra a menores de edad detenidos sin identificación clara ni justificación sobre su estatus como miembros de la Fuerza Aérea, ha sido categorizado por expertos en derechos humanos como una clara muestra de desaparición forzada. Esta definición hace referencia a una práctica violatoria de los derechos humanos que se ha dado en diversas situaciones de abuso por parte de instituciones del Estado, y que tiene un alto impacto tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Los hechos ocurrieron cuando, en medio de la creciente tensión en la zona de las Malvinas, Guayaquil, los 4 menores fueron detenidos por efectivos militares. Sin embargo, no se presentó una identificación adecuada que aclarara su estatus como miembros de las Fuerzas Armadas, ni se ofrecieron detalles sobre las razones de su detención. Este vacío en la información, sumado a la falta de transparencia en el proceso, ha llevado a que defensores de los derechos humanos denuncien la detención como un acto de desaparición forzada. La reacción de la jueza y el cumplimiento de la ley, a pesar de las críticas de funcionarios de alto rango, como el ministro de Defensa, que han cuestionado el procedimiento judicial, la jueza encargada del caso ha actuado en estricto cumplimiento de la ley, ha ordenado que se esclarezca la situación de los menores detenidos, y ha señalado que la detención sin una justificación clara y la falta de identificación adecuada violan derechos fundamentales. La jueza también ha resaltado la importancia de garantizar la seguridad y los derechos de los menores, como lo establece la legislación ecuatoriana y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. La justicia penal y constitucional ha procedido correctamente, afirmó en su pronunciamiento. De esta manera, se pone de manifiesto la importancia de seguir los procedimientos legales en situaciones tan delicadas, sin que las presiones políticas o las opiniones ajenas a la ley influyan en las decisiones judiciales. El contexto político y social en Ecuador. Este caso se presenta en un contexto de creciente tensión política en Ecuador.
Las críticas hacia el accionar de la justicia, en particular la defensa de acciones que implican violaciones a derechos humanos, han generado una división en la sociedad. Mientras algunos consideran que las medidas del gobierno y las Fuerzas Armadas son necesarias para combatir la inseguridad, otros advierten que el abuso de poder y la falta de garantías para los derechos civiles pueden resultar en un peligroso retroceso para el Estado de Derecho en el país. El ministro de Defensa, al cuestionar públicamente la resolución de la jueza, parece estar desviando la atención de los hechos hacia una politización innecesaria de la justicia. Para muchos, este tipo de discursos solo contribuye a la desconfianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y a la creación de un clima de impunidad. Desaparición forzada. Un acto condenable. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que ha sido condenado internacionalmente por organizaciones como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este acto se refiere a la detención de una persona sin que se le informe de forma clara sobre el motivo de su detención ni se le garantice el debido proceso. La desaparición forzada puede tener consecuencias devastadoras tanto para las víctimas como para sus familias, que quedan en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. El hecho de que estos menores hayan sido detenidos sin la debida identificación y sin que se haya explicado su condición como militares de la Fuerza Aérea genera inquietud y alarma sobre el respeto a los derechos humanos en Ecuador. La detención arbitraria sin la debida transparencia no solo pone en peligro la integridad de los menores, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. El llamado a dejar de politizar la verdad en este contexto es fundamental que se enfoque la atención en el verdadero problema, la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas. La politización de hechos como este solo contribuye a la distorsión de la verdad y al detrimento de la confianza pública en las autoridades judiciales y en las instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos fundamentales. La sociedad ecuatoriana necesita que se enfoque en temas urgentes como la protección de los derechos de los menores, el esclarecimiento de las detenciones ilegales y la erradicación de prácticas como la desaparición forzada. La justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos deben ser los pilares que guíen el accionar del gobierno y las Fuerzas Armadas, y no la manipulación política de la verdad. En un momento crítico en la situación política y social del Ecuador, las declaraciones del ministro de Defensa, quienes han cuestionado el accionar judicial en el caso de la detención de los 4 menores en las Malvinas, Guayaquil, han generado gran controversia. La jueza encargada del caso, sin embargo, ha actuado conforme a derecho, garantizando que se respeten los derechos fundamentales de los involucrados. Y estos sinvergüenzas del gobierno ya comenzaron a amenazar a la pobre jueza. Miserables, esa es la palabra. Vamos a mirar. En conclusión, por Richard García, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, un llamado a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Es momento de que las autoridades se concentren en garantizar que las leyes y los derechos humanos sean respetados en todo momento. La justicia ha actuado correctamente y es esencial que se continúe en ese camino para erradicar prácticas de violencia y abuso de poder en el país. La politización de la justicia y de los hechos solo impide que se haga justicia en los casos donde más se necesita. La sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional esperan que los responsables de actos de desaparición forzada sean juzgados conforme a derecho y que se garantice que nunca más se repitan estos crímenes de lesa humanidad. La lucha por la verdad y la justicia no debe de ser manipulada ni desvirtuada por intereses políticos. La defensa de los derechos humanos debe de ser una prioridad para todos los actores sociales, políticos y judiciales del Ecuador. Y aquí tenemos que ser más claros que nunca. El ministro salió ya
prácticamente en plenas cámaras con un acoso hacia la juez. Estamos cumpliendo aquí, señora juez, aquí está lo que no me deja mentir, pero acuérdese, o sea, amenazando, mamarracho, 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 esa es la palabra. Estos fachos se creen la divina pomada, la bendita, el agua bendita. ¿Qué se creen ustedes? Que en el Ecuador no hay quien defienda la patria. Patanes. Hágase miembro en plata, miembro oro y suscríbase al canal Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.